¿Esperarías a alguien durante 40 años? Sin noticias, sin promesas, sin ninguna certeza de que algún día se volverían a ver. Esta no es una historia inventada, es una historia real, de un amor que nació en un verano sencillo del interior y resistió el silencio de 4 décadas. Un amor que no necesitó mensajes, ni redes sociales, solo de 2 corazones que, incluso a la distancia, nunca se olvidaron. Hoy conocerás a Cecilia y Armando, y prepárate, porque lo que les sucedió tocará tu corazón. Capítulo 1. Cuando se conocieron y se enamoraron, ¿creerías que un amor vivido en la juventud, por apenas unos meses, podría sobrevivir al silencio de 4 décadas? Esta es la historia de Cecilia y Armando, 2 jóvenes que se encontraron cuando el mundo parecía estar todo por delante, y se reencontraron cuando ya no esperaban nada del destino. Era el verano de 1978, en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais. Cecilia tenía 19 años, ojos color miel y una sonrisa tímida que ocultaba un alma inquieta. Estudiaba magisterio y pasaba las vacaciones en casa de su abuela, donde ayudaba con los pasteles que se vendían en la feria del pueblo. Armando, por su parte, tenía 22. Trabajaba con su padre en un taller mecánico y soñaba con abrir su propio negocio. Era introspectivo, observador, de esos que dicen más con una mirada que con 1000 palabras. Se vieron por primera vez una mañana de sábado, entre puestos de frutas y paños de cocina. Cecilia llevaba una cesta de panes y al tropezar con un escalón de la acera, casi cae. Si no fuera por un par de manos firmes que la sujetaron con delicadeza. Era él. Ella sonrió avergonzada. Él solo dijo: si hubiera sabido que los tropiezos traen encuentros así, habría puesto esa piedra allí a propósito. En los días siguientes, comenzaron a verse con frecuencia. Primero en la feria, luego, en los bancos de la plaza, hablando de música, libros, sueños. A ella le encantaba cómo él la escuchaba en silencio, con la atención de quien guarda cada palabra como si fuera una joya rara. A él le fascinaba la forma en que ella reía, con los ojos antes que con la boca. Poco a poco nació algo tan fuerte que ni el tiempo podría explicar. Un amor puro, sin urgencia. De esos que solo necesitan existir para ser eternos. Pero el destino, como siempre, disfruta poner a prueba a los corazones más puros. Capítulo 2. Versión ampliada. El motivo de la separación. El amor entre Cecilia y Armando florecía como una canción serena de verano. Pero como toda melodía suave, llegaría un momento en que tendría que enfrentarse al silencio. El verano de 1978 llegaba a su fin. Y con él, la certeza de que los días tranquilos en aquel pueblito de Minas Gerais también se acabarían. Cecilia regresaría a Belo Horizonte para concluir la carrera de magisterio. Era el último año, el más intenso. Sus padres exigían que se dedicara exclusivamente a los estudios, y en aquella época, a las mujeres se las alentaba a casarse, pero solo después de convertirse en alguien. Armando lo sabía, pero nada lo preparó para aquella despedida. El sábado anterior a su partida, Cecilia llegó a la plaza con los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba un pequeño regalo envuelto en papel azul claro. Era un marcador de libros hecho a mano, bordado con hilo rojo. Ella misma lo había hecho. Para que te acuerdes de mí, incluso si algún día dejas de leer, dijo sonriendo con timidez. Armando no dijo nada. Guardó el marcador en el bolsillo de su camisa y le sostuvo la mano con fuerza. Cecilia, puedes irte, pero necesito que sepas. Te amo, aunque no sepa qué será de nosotros. Ella mordió sus labios como quien contiene una verdad imposible, y entonces susurró: yo también te amo. Pero el mundo allá afuera me llama, y tengo miedo de quedarme aquí y arrepentirme. Silencio. Esa noche, él la acompañó hasta la puerta de la casa de la abuela. Antes de irse, sacó del bolsillo un sobre arrugado.
Ábrelo solo cuando estés en el tren. Ella asintió, sin poder hablar. Al día siguiente, la despedida en la estación fue discreta. Pocos abrazos. Ningún beso. Era como si ambos temieran sentir demasiado. Y sentir demasiado, en ese momento, solo lo haría todo más difícil. Cecilia subió al tren. Y con el vagón en movimiento, abrió la carta. Cecilia, si el mundo es tan grande como tú crees, entonces ve, descúbrelo, vívelo. Pero si en algún momento sientes nostalgia por mí, aunque sea solo por un instante, quiero que sepas que aquí estaré, esperando, porque a veces el amor necesita espacio para regresar más fuerte. Armando. Durante los primeros meses, se escribieron cartas apasionadas. Cecilia hablaba de las clases, los libros, las dificultades de vivir sola. Armando contaba sobre el día a día en el taller, sobre cómo pasaba frente a la plaza, y siempre miraba aquel banco como quien busca un fantasma del pasado. Pero la distancia era cruel. Las respuestas empezaron a tardar. Las palabras se volvieron menos frecuentes. Y un día, el silencio lo cubrió todo. No hubo ruptura. Ningún adiós dicho en voz alta. Solo el tiempo, implacable como solo él sabe ser. Los padres de Cecilia la alentaron a seguir adelante. Ella lo intentó. Conoció a otras personas. Hizo amigos. Tuvo 1 o 2 novios. Pero cada vez que alguien la tocaba de forma más íntima, ella recordaba aquel verano, la plaza y el marcador bordado que había quedado con él. Armando seguía en el pueblo. Heredó el taller de su padre. Ayudaba a los vecinos. Era respetado, amable, pero reservado. Todos notaban una melancolía discreta en su mirada, una ausencia. Algo que nunca contaba a nadie. Durante años, se sentaba en el mismo banco los viernes por la tarde, como si ese fuera el único lugar donde su corazón aún esperaba. Algunas personas le preguntaban si estaba esperando a alguien, y él respondía con una media sonrisa. Tal vez, o tal vez solo estoy tratando de recordar cómo era esperar. La vida, silenciosamente, comenzaba a separarlos. Pero había algo que ni el tiempo ni la distancia lograron quitarles, la sensación de que, en algún lugar, el otro aún existía, y que tal vez, solo tal vez, el destino aún no había escrito el último capítulo. Capítulo 3. La vida de cada uno durante los 40 años la vida siguió. Como siempre lo hace, incluso cuando el corazón desea detenerse. Cecilia se graduó en pedagogía y pronto empezó a dar clases en una escuela de barrio en Río de Janeiro. Vivía sola en un pequeño apartamento con balcón, donde mantenía una maceta con margaritas. Las mismas flores que Armando le había regalado una tarde, años atrás. Se decía a sí misma que era solo una coincidencia, pero regaba esas flores con más cuidado que a cualquier otra. Con los años se involucró con otros hombres. Tuvo 2 relaciones largas. Una de ellas casi terminó en matrimonio, pero siempre faltaba algo. Una mirada, una escucha, un silencio cómodo. Eso que solo Armando había sabido ofrecer. En 1990, Cecilia adoptó a una niña, Clara, una bebé de pocos meses que había sido dejada en un orfanato. Criarla sola fue un acto de valentía, y también una forma de llenar un vacío que insistía en resonar. Clara creció escuchando historias de la juventud de su madre, pero Cecilia nunca habló de él. Guardaba a Armando como quien guarda una joya dentro de una caja que nunca se abre. Algunas cosas, pensaba, son demasiado valiosas para el mundo. Armando, por su parte, vivió otro tipo de soledad. Intentó seguir adelante. Conoció a una mujer con quien tuvo una breve relación, pero nunca llegó a casarse. Decía que no era hombre para compartir la vida con nadie. Pero la verdad era que nunca olvidó el rostro que lo hacía soñar. Nunca dejó de mirar las cartas antiguas, guardadas en una lata de galletas oxidada, escondida en el fondo del armario. El taller se convirtió en un lugar tradicional del pueblo.
Armando enseñaba a jóvenes aprendices, arreglaba bicicletas, autos, tractores. Era sencillo, querido por todos, pero nunca dejó el pueblo, y nunca cambió el banco de la plaza por otro lugar. La víspera de su cumpleaños número 50, un amigo le preguntó: ¿Nunca quisiste irte de aquí, Armando? ¿Ver el mundo? Él respondió con una calma melancólica: el mundo vino a mí una vez. Se quedó un verano, y se fue. También había pequeñas coincidencias que insistían en aparecer, cartas encontradas por casualidad, sonidos, músicas, nombres que surgían en la televisión y que hacían suspirar a Cecilia. Armando decía haber visto a una mujer parecida a ella una vez, pero era solo una señora con sombrero apurada en la terminal de autobuses. En 2008, Cecilia perdió a su madre. Al ordenar la casa, encontró una caja antigua con fotografías del tiempo en Minas. Allí estaba una foto de ella a los 19 años, sentada en el banco de la plaza, sonriendo a alguien que no aparecía en el encuadre. Y dentro de la caja, el marcador del libro bordado, o mejor dicho, un segundo ejemplar, idéntico al que había regalado a Armando. Su corazón se aceleró. No recordaba haber hecho dos. No sabía cómo ese estaba allí. Tal vez su abuela había bordado otro. Tal vez fue un regalo no entregado. Pero eso reavivó algo que ella creía dormido. Esa misma semana, escribió el nombre Armando en Google, sin apellido, solo por impulso, pero no encontró nada. Pensó en ir al pueblo, pero el tiempo ya había borrado demasiados caminos. O al menos eso creía. Armando, por su parte, todavía esperaba. No con esperanza, sino con silencio. Ese tipo de espera que ya no duele, pero tampoco se va. Y así pasaron los años. 40 de ellos, 40 estaciones, 40 cumpleaños, 40 y sí, susurrados al viento, hasta que un día algo sucedió. Algo que ni el tiempo pudo impedir. Capítulo 4. El reencuentro inesperado. Era marzo de 2018. Cecilia, ahora con 59 años, jubilada del magisterio, vivía con su hija Clara y su nieto recién nacido, Tomás. Después de años dedicados a la escuela y a la maternidad, finalmente se había permitido pensar en sí misma. Comenzó a escribir, a pasear, a visitar lugares que siempre había postergado. Clara, notando ese nuevo soplo de vida en su madre, tuvo una idea. «Mamá, ¿por qué no hacemos un viaje, una semana, solo nosotras dos? Tú eliges el lugar». Cecilia dudó, pero algo, como un susurro del pasado, le palpitó en el pecho. «Vamos a Minas. Hay un pueblito donde vivía mi abuela. Hace muchos años que no vuelvo allá». Y así fue. 2 semanas después, madre, hija y nieto estaban en camino hacia ese pueblo donde todo había comenzado. Al llegar, Cecilia sintió un escalofrío. La plaza aún estaba allí, la iglesia, la panadería, todo más pequeño de lo que recordaba, pero todavía impregnado de memorias. Era como si cada piedra del empedrado dijera: «Has vuelto». En la tarde del tercer día, decidió caminar sola hasta la plaza. Se sentó en el mismo banco de antaño. Cerró los ojos. Respiró hondo. Recordó a Armando. Su sonrisa contenida. Su voz tranquila. El olor a grasa y jabón. Entonces, una voz la llamó. «Cecilia». Abrió los ojos lentamente. Por un segundo pensó que estaba soñando. Allí, de pie a pocos metros, estaba un hombre de cabello canoso, camisa blanca planchada, mirada familiar. Un poco más encorvado, pero con los mismos ojos que, un día, lo dijeron todo sin palabras. «Armando», susurró. Él asintió con una sonrisa temblorosa. «Sabía que algún día volverías». El silencio que siguió estaba cargado de todas las palabras no dichas en 40 años. Ella se levantó. Se acercaron. Se miraron largamente. «¿Tú todavía te sientas aquí?», preguntó con la voz entrecortada. «Todos los viernes, aunque llueva».
Ella se llevó la mano a la boca, emocionada. ¿Pero por qué? Porque aquí fue el único lugar donde supe lo que era estar completo. Cecilia lloró. Un llanto suave, de alivio, de reencuentro, como si finalmente pudiera volver a respirar. Se sentaron, hablaron durante horas, contaron sus vidas, sus pérdidas, los intentos de seguir adelante. Ella habló de su hija, él, del taller. Rieron, guardaron silencios, miraron el cielo como antes. Al atardecer, Cecilia preguntó, ¿tú guardaste algo mío? Armando sacó del bolsillo interno de su camisa el marcador del libro bordado, amarillento, gastado, pero intacto. Nunca lo usé, solo lo guardaba cerca del corazón. Ella entonces sacó de su bolso el segundo marcador, el otro que había encontrado. Creo que el destino quiso guardar uno para cada uno. Él le tomó la mano con cuidado, como quien sostiene algo frágil y eterno. ¿Tú crees que aún estamos a tiempo?, preguntó. Cecilia lo miró a los ojos, sonrió. ¿Para el amor? Siempre. En ese instante el tiempo dejó de existir. Ya no había décadas, ni distancias, ni nostalgias. Solo dos corazones que, a pesar de todo, habían esperado y finalmente se habían encontrado. Capítulo 5. Lo que pasó después del reencuentro. Después de aquel reencuentro en la plaza, Cecilia y Armando pasaron el resto de la tarde como dos jóvenes redescubriendo el amor. No había prisa, solo presencia, solo la alegría silenciosa de estar, al fin, en el mismo tiempo y lugar. En los días siguientes, Cecilia volvió a visitar el pueblo con frecuencia. Clara, su hija, notaba algo diferente en la madre. Una ligereza en la mirada, un tono más dulce en la voz. Cuando le preguntaba, Cecilia solo decía, «La vida me está devolviendo cosas que creí haber perdido». Armando, por su parte, parecía rejuvenecido. Los amigos del pueblo comentaban, «Hasta sonríe ahora». Volvieron a frecuentar juntos la plaza, a veces con Tomás, el nieto, en brazos de Cecilia. Otras veces solos, como al principio. Ella comenzó a ayudarle en el taller, no con herramientas, sino con charlas, café recién hecho y ese silencio cómodo que solo ellos dos sabían compartir. No hubo propuesta de matrimonio. No hubo prisa. Pero hubo presencia. En 2020, poco antes de la pandemia, Cecilia decidió mudarse al pueblo. Vendió su apartamento en Río, compró una casita sencilla, a 2 cuadras de la plaza. Dijo que quería un jardín con margaritas y un porche orientado al poniente. Armando ayudó a pintar cada pared, con manos temblorosas y corazón firme. Pasaron el aislamiento juntos, veían películas antiguas, recordaban historias, reían de sus propias manías, y a veces simplemente se quedaban en silencio, tomados de la mano, escuchando el viento pasar. Clara y Tomás los visitaban con frecuencia, y con el tiempo, Armando se convirtió en abuelo de corazón. Tomás adoraba los cochecitos de juguete que él reparaba. Cecilia decía, «Puede que no haya sido el amor de la mitad de mi vida, pero sin duda es el amor de mi final». En 2023, Armando sufrió un pequeño ACV. Cecilia estuvo a su lado todo el tiempo, cuidándolo con una delicadeza que solo el amor cultivado puede ofrecer. Él se recuperó, más despacio, con algunas limitaciones, pero siempre repetía, «Llegaste antes de mi último invierno, y eso ya lo valió todo». A los 65 años, Cecilia empezó a escribir un libro. Contaba la historia de los dos. Lo tituló El banco de la plaza. Dijo que no era solo sobre el amor, sino sobre el tiempo, la espera, la nostalgia y el destino. En la última página escribió, «Lo esperé sin saberlo. Él me esperó con todas las certezas. Cuando nos reencontramos, ya no éramos los mismos, pero el amor, ese sí, estaba entero». Hoy, si visitas aquel pueblito de Minas, verás un banco de madera con una pequeña placa de bronce.
Está en la plaza bajo el IP. En la placa está escrito: para quien aún cree en el amor que resiste al tiempo. Y si tienes suerte, puede que veas a dos ancianos sentados allí, tomados de la mano contando historias con la mirada. Conclusión. El amor no siempre llega en el momento correcto. A veces aparece demasiado pronto, otras demasiado tarde, pero cuando es verdadero, siempre encuentra la manera. Cecilia y Armando nos enseñan que el tiempo puede separar cuerpos, pero nunca separa almas que se pertenecen. Vivieron, se equivocaron, callaron, pero nunca se olvidaron, y al final, aquello que parecía perdido fue reencontrado, con arrugas en el rostro, sí, pero con el amor intacto en la mirada. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que amas, con alguien que tal vez necesite recordar que el amor verdadero no tiene prisa, solo necesita ser real.